Buenas tardes, comenzando con estas sesiones virtuales de trabajo seguro y espacios confinados, veremos ahora el siguiente componente dentro del temario establecido. Serían medidas de control. Abordando las medidas de control en esta lección 3, veremos lo siguiente. Observen primero los gráficos o las fotos, ¿no? Nunca hay que confiar en los sentidos para determinar si el aire es seguro dentro de un espacio confinado o si está con un contaminante. Para ello, se podrá saber cuán seguro es mediante un proceso de monitoreo. La detección y monitoreo es muy importante. Entonces, esta gráfica lo que nos indica es que antes de acceder a un espacio confinado, en la etapa de desarrollo, de prevención, debemos establecer un plan de detección y monitoreo. Este plan debe consistir en una técnica adecuada y un equipo adecuado para hacer una detección específica en el ambiente donde queremos trabajar. Recordemos una cosa, no todos los equipos de detección sirven para todos los tipos de atmósferas con alto riesgo de exposición. Para atmósferas específicas requeriremos un tipo de equipo específico. Por dar un ejemplo, hay atmósferas, de acuerdo a los productos químicos que se manifiestan en las atmósferas, donde las tecnologías de equipos con algunos sensores electrolíticos funcionan muy bien. Sin embargo, hay otro tipo de atmósferas donde se requiere una tecnología diferente, como por ejemplo la fotoionización, o tecnologías infrarrojas, o tecnologías con capacidad térmica. Eso va a depender mucho de ese análisis previo o estudio previo antes de realizar la primera operación dentro de este espacio confinado. Entre los temas de muestreo o de detección, vamos a tener en consideración lo siguiente. Entender cuál es el producto principal presente en ese espacio confinado. Pueden haber muchos, y muchos de ellos significativos. Sin embargo, debe haber un componente que determine la acción inicial. En este caso, podemos observar si la detección la vamos a realizar en la entrada, o sea, en la boca de entrada del espacio confinado, o la vamos a realizar en la parte inferior de él o al medio. ¿De qué dependerá esto? Dependerá de esa densidad de vapor o de esa relación entre el peso del producto químico versus el aire, en relación con el aire. Entonces, para esto es importante conocer el producto químico a defenderse. Es muy distinto la relación de peso de una molécula de metano con la relación de peso de un sulfuro de hidrógeno. Si analizamos los pesos moleculares del metano con el monóxido de carbono, con el sulfuro de hidrógeno, veremos que en su relación en peso con el aire, en el primer caso, es una relación muy pequeña, lo cual implica que el producto va hacia arriba y la detección y monitoreo debe ser en la parte superior. En el segundo caso, hay una relación equiparable o equivalente entre los pesos, lo que hace que la medición sea en el lado medio. En el tercer caso, hay una relación mayor del peso del sulfuro de hidrógeno con esta relación de aire que permite que el producto vaya hacia las partes inferiores, por lo tanto, teniendo que hacer la detección y monitoreo y el muestreo a ese nivel. Entonces, son consideraciones básicas muy importantes, porque sin esta consideración podríamos errar en detectar. Imagínese usted que tuviera un producto químico, un material específico que fuera muy denso, muy pesado, y se alojara en la parte inferior. Y usted, por un tema de desconocimiento, hiciera una detección y monitoreo o muestreo en la parte superior, y evidentemente no encontrará ningún tipo de material. Entonces, podría estar usted cayendo en un gran error, el cual daría como resultado la exposición a este producto químico en la parte inferior, en altas concentraciones. Entonces, mucho cuidado con el tema del muestreo. Acá tenemos una relación justamente de lo que hemos conversado hace un momento. Todo se relaciona con el aire, ¿no? Entonces tenemos una relación entre el peso molecular del material, el metano, el amoníaco, el monóxido de carbono, el nitrógeno, y el aire. ¿Cómo tengo esa relación? Es una razón entre el peso de uno versus el otro. Eso ya lo hemos dicho hace un momento. Y se pone como estándar el aire es uno. Todo aquello que esté en esta relación menor a uno irá hacia la parte superior. En el caso de metano, amoníaco, monóxido de carbono y nitrógeno, encontramos esta relación. Todo aquello que en esa relación
entre el producto y el aire tengo una relación, un número mayor a 1, 1.20, 1.50, 3 a 4, 4.70, como en el caso de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, gasolina y combustibles para aviones, se encontrarán en la parte inferior. En los gráficos usted puede observar eso. Entonces, ¿cómo sería la medición? Ve usted la persona con el equipo detector y ubican a esta persona con una manguera o una cánula, con una extensión que hace la medición. Entonces, uno podría presumir o entender que de acuerdo a esta configuración de la relación de aire con estos materiales, podría buscar o encontrar estos materiales en estos niveles, ¿no? Superior, medio e inferior. Es por esto que hay que hacer justamente las lecturas adecuadas, ¿no? Siempre tomen lecturas en varios niveles. Si bien es cierto, lo anterior nos demuestra de que un producto podría estar alojado en cualquier parte, en la parte específica, la forma adecuada de trabajo es hacer por descarte en cada nivel la toma de estas muestras, ¿no? Hay que tener en cuenta también algunas consideraciones de flujo de aire del entorno, pero siempre es importante que se haga un barrido o un muestreo en todas las dimensiones, con mayor incidencia en el punto donde encontraríamos, teóricamente, mayor cantidad de producto. Hay unas pruebas que se deben desarrollar a la atmósfera, ¿no? Estas están en el orden, con equipo de detección, de verificar el contenido de oxígeno. Recuerden ustedes de la presentación anterior, mínimo 19.5 y menos de 23.5, ¿no? Eh, verificar para combustibles el porcentaje del límite inferior de explosividad, recuerden que era menor del 10%. Verificar para gases tóxicos, el más común, por ejemplo, monóxido de carbono, eh, justamente aquellos parámetros que sean menores a una concentración específica, ¿no? Hay unos límites máximos permisibles, como que podemos observar en caso de monóxido de carbono, que son menores a 35 partes por millón. Entonces, en ese caso, hay que verificar un tema específico para un ambiente específico y para materiales específicos. O cualquier otro material peligroso que se determine usando, que es usado en el espacio confinado, ¿no? A continuación vemos un flujograma en el cual podemos ver el diagrama de flujo para muestreo de gases para una entrada a un espacio confinado, ¿no? Y vemos la relación que existe entre la medida del oxígeno, su variación entre 19.5 a 23%, los procedimientos específicos para cada uno de ellos y poder discriminar si se trata de una atmósfera que tiene explosividad o no, ¿no? Si se trata de un trabajo en frío, un trabajo en caliente. Porque se puede presumir o entender que si es un trabajo en caliente, entonces nos ayudaría a entender si la atmósfera es una atmósfera realmente inflamable o explosiva, ¿no? Y también en esta configuración poder entender qué agentes son tóxicos y venenosos y pueden disiparse con la ventilación o no, de acuerdo al tipo de características físico-químicas, como las descritas anteriormente, de la densidad de vapor, ¿no? Es un flujo que puede ser dinámico y este flujo nos puede orientar acerca de cómo muestrar estos gases dentro de un espacio confinado. Tenemos a continuación unas medidas específicas para espacios confinados, para control, y esta es una de las medidas de ventilación. Es una medida preventiva, fundamental para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos o durante la misma, ¿no? Ustedes pueden ver en las fotos, en la primera foto de la izquierda, ven ustedes todo ese conducto o esa oruga. Eso va a ser el conducto que va a transferir el aire proporcionado por un material, que puede ser un ventilador o un extractor, ¿no? En la segunda figura, ya haciendo un ingreso espacio confinado, previamente se ha hecho una ventilación posiblemente, o una ventilación o extracción cruzada, ¿no? Dependiendo de la técnica que se ha utilizado. Vamos a ver los tipos de ventilación. La ventilación natural es antes de entrar o abrir la tapa y ventilar por un tiempo el ambiente, se estira a dejar el ambiente al aire libre o expuesto con un mínimo de tiempo de 15 minutos. Dependiendo del producto que se encuentre alojado en él o las condiciones del espacio confinado,
Este tiempo puede variar, puede ser 1 hora, 2 horas, en algunos casos de un día para otro, si el producto tuvo algún producto químico previo en el lugar, ¿no? Esto de acá lo que hace simplemente es, tal vez no eliminar esa condición, sino simplemente reducir o favorecer a que la condición mejore en el tiempo. Igual hay que realizar la detección y monitoreo y todos los procedimientos específicos previos previstos para poder realizar la operación de riesgo, ¿no? Durante la permanencia, se debe mantener la boca de entrada libre de obstáculos para que no dificulte la circulación de aire, ¿no? El aire debe ser constante. Recuerda también que hay que tener en cuenta el flujo del aire, ¿no? Puede ser que esté abierto, lo veo así abierto, pero el flujo es un flujo horizontal y no favorece realmente una ventilación adecuada. Entonces hay que considerar también eso. La ventilación está condicionada decididamente por las condiciones atmosféricas del exterior, fundamentalmente por la intensidad del viento, ¿no? Ahí caemos en esa posibilidad. Y si bien es cierto, lo tengamos abierto, el espacio confinado, pero no reciba un buen flujo de aire, un flujo adecuado para poder producir un movimiento y una recirculación interna de este aire para la reducción y la adecuación para que el ambiente ofrezca menos riesgos, ¿no? Dentro de los tipos de ventilación, tenemos la ventilación también forzada. Vimos natural hace un momento, ahora vamos a ver la forzada. La forzada, evidentemente, es cuando o el espacio es muy pequeño, el acceso es muy pequeño, o esta ventilación natural ha sido compleja, no ha podido ser llevada a cabo por las condiciones ambientales. En la ventilación por impulsión, o llamado soplado, se utiliza un ventilador y el ventilador está conectado justamente a una entrada, que es la número uno, que va a ser canalizada hacia el punto número 2 hacia abajo. Entonces simplemente ahí habría una aspiración y una generación de aire al mismo tiempo, donde el ducto o la cánula o la oruga que se encuentra inmersa dentro del espacio confinado va a servir como camino para todo ese aire. Si ustedes pueden observar el flujo, se impulsa aire hacia adentro y todo ese aire es removido. Para esto hay que tener en cuenta, en consideración también, la configuración del espacio confinado y también la densidad de vapor de este producto, si es que hay un producto dentro de él, ¿no? Lo mismo en la figura de la derecha, ya con una configuración diferente, vemos el flujo que digeriría este aire que va a ingresar con presión y que se va a movilizar a través de los puntos 2 y 3, ¿no? Ventilación por extracción, haciendo la misma configuración, pero con una dinámica inversa, veremos cómo este flujo de aire involucrado dentro de todo este habitáculo, en la figura de la izquierda, cómo va a ser absorbido, ¿no? Hay una absorción de este flujo y va desde el punto 3 hasta el punto 2, saliendo por el punto 2. Entonces, todo lo que se encuentra inmerso en este espacio será absorbido a diferencia del anterior, ¿no? Mismo de gráfico 2 con otra configuración del espacio confinado, pero también observamos cómo todo confluye hasta ese punto de la entrada y se dirige hacia la parte superior y a la salida saliendo por el punto número 2. Algunos tipos de ventiladores, centrífugo, axial, algunos tipos de sistema de ventilación, ¿no? Algunos sistemas Venturi, a prueba de explosión, que esto es lo ideal para un espacio confinado, ¿no? No es una regla en realidad, pero sí uno siempre debe presumir que tiene un espacio confinado que puede tener la posibilidad de atmósfera explosiva. Entonces, un equipo a prueba de explosión o intrínsecamente seguro son ideales para estos ambientes. Hay otras medidas de control. Unas medidas de control son los llamados bloqueo y etiquetado, ¿no? Si tiene un espacio confinado que está vinculado a una fuente de energía, no solamente eléctrica, sino mecánica, de repente química, etcétera, y esta fuente de energía tiene todo un conjunto de válvulas previas a su acceso a este espacio confinado, es necesario hacer un corte de estas líneas. Y a la vez de hacer un corte en estas líneas, poder colocar etiquetas que están clasificadas, como los llamados lototo, lockout tagout, para poder asegurar de que nadie las active cuando uno esté en el espacio confinado, ¿no?
Desconectar las líneas o conductos al entrar a un espacio confinado es insertar obturadores en bridas de líneas de productos para bloquearlos completamente. Poner bloqueos, cierres y etiquetas en cada válvula que sea necesario. Utilizar bloques dobles y purgar todas las líneas del producto. Ponerle cierres y etiquetas a todos los circuitos eléctricos que alimentan el espacio confinado. Entonces, todo lo que esté involucrado en el espacio confinado debe estar controlado. No solamente controlado, sino también bloqueado y etiquetado. Eso asegura que ninguna actividad externa que se encuentre desconectada del ambiente interno del espacio confinado en una operación pueda darnos una sorpresa de activarse de un momento a otro y generar un flujo que pueda causar daño a las personas que están trabajando en el espacio confinado. Hablemos ahora de permisos de entrada, consideraciones referenciales, ¿no? Hay unos permisos para trabajo. Permisos para trabajo de alto riesgo en general son permisos que se conceden a través de una inspección previa, una verificación, un cumplimiento de requisitos de la persona que va a hacer el trabajo, y sobre ello hay una autorización en una ventana de tiempo específica, las cuales pueden ser inspeccionados, verificados o cortados si es que las condiciones no se cumplen en ese trabajo. Entonces, para esto hay que tener unas verificaciones de precauciones de preentrada antes de ingresar, confirmar si el espacio es seguro para acceder y llenar correcta y completamente todas las fichas o el permiso antes de ingresar. Debe ser firmado por el supervisor de entrada. Recordemos acá que hay una persona encargada de la seguridad, especificar los riesgos y acciones correctivas antes de ingresar. Estos riesgos son los prerequisitos para poder activar el sistema o activar el procedimiento del trabajo, ¿no? Colocar fijamente a la entrada del espacio confinado estos procedimientos y estas restricciones. O sea que si una persona viene a verificar o reevaluar el comportamiento de trabajo en el espacio confinado, puede tener a la mano los requisitos o las indicaciones ya previamente establecidos. La validez según el tiempo de turno de trabajo, máximo son 8 horas. Cada vez que uno cierra un turno de trabajo, debería cerrar el espacio, debería cerrar el permiso, ¿no? Y debería activarse, si es que es un tema de continuo en otros días, nuevamente el día siguiente. No se debe de hacer, está prohibido acceder a un espacio confinado sin un permiso válido, ¿no? Y esto se debe archivar por lo menos en un periodo de un año, como por efecto de algún tipo de investigación o registro previo de la empresa, ¿no? ¿Qué datos se debe considerar en este permiso de entrada? Hay muchos más, otros datos, pero estos son algunos datos referenciales, ¿no? Fecha, localización, nombre de espacio confinado. Recuerden ustedes que lo que se estila hacer, o lo que se debe hacer, es tener una especie de inventario de espacios confinados. Ya vieron ustedes en las presentaciones anteriores que incluso hay clasificaciones de espacios confinados. Ahora veremos un ejemplo de cómo se clasifica gráficamente un espacio confinado, pero es necesario entender o tener este registro. Es por eso que se coloca la localización y el nombre del espacio confinado, ¿no? Propósito de entrada y peligros conocidos. O sea, ¿por qué se va a ingresar al espacio confinado? Va a haber un mantenimiento, una inspección, una verificación, una limpieza. Duración del permiso de entrada. ¿Cuánto tiempo se estima el trabajo? ¿Cuánto tiempo tengo el permiso para operar en esta área? No necesariamente tiene que ser un día de trabajo, puede ser simplemente horas. Se trata del caso de una inspección, ¿no? Ahora es importante delimitarlas o tenerlas ya predeterminadas porque, por dar un ejemplo, si yo diera un permiso de para ingreso a espacio confinado para una inspección muy sencilla, tal vez de media hora, y lo dejo abierto durante un día, podríamos caer en el problema de que alguien pueda acceder con ese permiso o uno puede estar interactuando con ese espacio en horas que no son adecuadas, ¿no? O simplemente que no ameritan el tener mayor permanencia en ese espacio. También es importante porque esta duración de permiso me permite alertar al sistema de respuesta de emergencia y decirle que en una zona determinada, localizada en tal lugar, con tal espacio confinado, tiene gente trabajando en un periodo operacional de, no sé, 3 horas. Entonces, el equipo de respuesta de emergencia estaría preparado y alerta en esas 3 horas de trabajo para poder tomar acción específica del problema, entendiendo el lugar, entendiendo la localización y sabiendo que hay personas que están involucradas, la cantidad de personas, etcétera, ¿no? En entrantes autorizados, vigías de ingreso y supervisores, gente que está entrenada, calificada y certificada para hacer la operación. Cuidado, el entrenamiento no es el mismo para un supervisor, para un vigía
y para un entrante, ¿no? Así que mucho cuidado con eso, son entrenamientos diferentes. Resultados de las muestras de aire. Firma de la persona que toma las muestras, ¿no? A pesar de hacer una detección inicial, una verificación inicial, es muy recomendable que uno tenga el monitoreo constante. Recuerden que las acciones que uno realiza dentro del espacio confinado pueden generar un cambio en la atmósfera, y ese cambio podría ofrecer un riesgo irrazonable a la persona que está trabajando. Medidas de protección que deben tomarse: ventilación, como lo vimos anteriormente, aislar, extracción, lockout tagout y purgar, ¿no? O sea, todo lo que es higienización, etiquetado, verificación, extracción o ventilación, etcétera. Como le dijimos hace un momento, nombres y números de teléfonos de los servicios de rescate y emergencias. Hablamos de el servicio interno y en un caso más específico, concreto, de acuerdo a la magnitud del trabajo, el servicio externo, el cual sería administrado también por el reparto de emergencias de la instalación. Pero siempre hay que tener a la mano esos números de emergencia en caso de problemas o contingencias. Procedimientos de comunicación, tanto en la operación como en el trabajo en sí, como en emergencias. Equipo especial y procedimientos, EPPs, equipos de protección personal, ¿no? Procedimientos de rescate, tipos de comunicación, medición de atmósferas dentro del recinto. En algunos casos, por la configuración o por el equipamiento, es difícil tener una comunicación adecuada con el ambiente externo. Entonces, hay algunos procedimientos que implican simplemente tener una línea, un tipo de cuerda, y hacer, por ejemplo, jalar dos veces implica algún tipo de problema de condición no prevista. O jalar una vez implica que es una acción de rescate. Entonces, eh, deben existir muchos sistemas de comunicación que faciliten el poder tener a disponibilidad los recursos necesarios en caso de cualquier evento. Acá tenemos un formato específico en el cual están incluidos todos los términos que hemos visto anteriormente y que uno debe de llenar para un permiso de entrada, ¿no? Procedimiento de trabajo. Este es el esquema general de un procedimiento de trabajo, ¿no? Hay una intervención a realizar, una información previa, identificación de riesgos. Recuerden que debe ser riesgos debidos al entorno, al recinto, al trabajo, y cada uno de ellos deriva en riesgos generales y riesgos por atmósferas peligrosas, ¿no? Los tres derivan en eso, para llegar en conjunción los tres a una evaluación de los riesgos. Planificación de las medidas preventivas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son las normas establecidas, cuáles son las alternativas a la entrada, control de riesgos, vigilancia del exterior, redacción del documento, la comprobación de la eficacia del procedimiento de trabajo y control de la aplicación del procedimiento de trabajo. Pues todo este es un diagrama referencial para este procedimiento de trabajo. Tenemos algo un poco más específico, que es un procedimiento que toma la empresa para espacios confinados. Hay una versión específica, una revisión, pero aquí contempla, aparte de las generalidades como objetivo, alcance, base legal, las responsabilidades, ¿no? ¿Quién es la persona calificada en espacio confinado? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Quién emite el permiso? O sea, quién es el encargado de la emisión. Las definiciones de espacio y graficarlas es lo ideal, ¿no? Clasificado como espacio confinado por tales condiciones. Y bueno, los temas de glosario y requerimientos preliminares, ¿no? Lo importante acá también es entender que existe un espacio tipificado, claramente definido, y que tiene ciertas condiciones particulares que le dan la condición de espacio confinado. Recuerden que cada espacio confinado no es un tema universal, no todos son configurados de la misma forma. Entonces, es importante saber a quién ingrese, debe entender a qué tipo de espacio confinado se enfrenta, y cuáles son los peligros potenciales que va a encontrar en este espacio confinado, tanto por dentro como por fuera. La capacitación y adiestramiento, el entrenamiento es fundamental, básico para poder acceder a este espacio confinado o para hacer trabajos en este espacio confinado, ¿no? Eh, Todo el que tenga que entrar a un espacio confinado debe estar entrenado, calificado y certificado, de acuerdo a su nivel, de acuerdo al nivel de riesgo, en temas generales o en temas específicos. Todos los ingresantes de espacios confinados y miembros del equipo de rescate deben ser también entrenados no solamente en conocer la maniobra de rescate, sino también el procedimiento operativo de trabajo. Porque en base a esto, ellos van a poder determinar, por ejemplo,
cómo y dónde ubicar a la persona que esté involucrada en una emergencia, ¿no? Si su responsabilidad es estar en la válvula 4, de repente a 4 pisos abajo, entenderá que la posibilidad de encontrar a esa persona será en esa área. Entonces hay que entender eso por ambas partes. Antes de comenzar el asignado de trabajo, debe haber un readiestramiento. Recuerden que los cursos y los temas no son universales, uno tiene que tener un periodo de refrescar conocimientos y recertificar. Eh, ¿Cómo y cuándo hay que readiestrar? Bueno, básicamente los temas protocolares son cada 6 meses, o cada un año, de acuerdo al tipo de empresa, o cada vez que realice un ingreso específico, espacio confinado. Si cambian las responsabilidades del trabajo, cambian el programa de espacio que requiere permiso, que esté presente un nuevo peligro, que tendrán agregado un nuevo sistema al espacio confinado, y que la ejecución del trabajo indique deficiencias. Todo esto son algunas condiciones que se incluyen en un entrenamiento o un reentrenamiento. Aquí tenemos algunas fotos referenciales de todo lo que hemos hablado, específicamente de algunas prácticas realizadas en un espacio confinado. Ustedes pueden observar desde los temas de ventilación, de rescate, de ingreso, de detección, verificación, que va a estar o debe estar en función a lo aprendido o a lo enseñado en un curso de espacios confinados. Si usted explica en el curso de espacios confinados, producto de la verificación de los riesgos, que debe haber ventilación, entonces hay que tener una práctica de ventilación. Si hay una posibilidad de rescate por un peligro inminente o una evaluación de riesgos que me indica la posibilidad de un tipo de emergencia, entonces hay que entrenar en ese tipo de emergencia. ¿Qué es lo recomendado en este tipo de entrenamientos? Acá tenemos un temario propuesto. Los cursos de espacios confinados pueden ser tan concretos como de un día, como de 5 días, de acuerdo al tipo de espacio. Se propone temas como identificación de peligros, evaluación de atmósferas peligrosas, ventilación, protección individual respiratoria, vigilancia y rescate, primeros auxilios, prevención de riesgos. Como mencionaba, eh, no solamente el tema del espacio confinado como tal debe ser tomado, abordado en un curso, sino la persona que va a ser entrenada también debe tener un curso específico. Voy a dar un ejemplo muy breve. Por ejemplo, en ventilación, si usted observa ventilación, dice ventilación natural y forzada, tipos de ventiladores y metódica de ventilación o metodología de ventilación. Claro, usted ha visto en el curso ahora que tiene que existir la ventilación, que hay una oruga, que hay un sistema de ventilación y extracción que permite pues el intercambio de aire. Pero en un curso avanzado determinaríamos la cantidad de CFMs, cuántos pies cúbicos por minuto hay que promover para que este ambiente realmente esté ventilado, cuánto tiempo estará ventilado. Esta relación de CFMs con el producto químico, con la relación de peso molecular, con la relación de densidad, o determinar también la detección e identificación en función de esta ventilación. Otros parámetros es qué tipo de ventilador requiero para mi espacio confinado. Miren qué profundo puede ser esto, tanto así que este estudio, ese entrenamiento debe estar enfocado a si mi espacio confinado tiene una configuración, ¿no? Por dar un ejemplo cualquiera, no sé, de 50 metros cúbicos en configuración de volumen de espacio, restándolo de posiblemente algunos equipos y maquinarias, etcétera. Yo requiero un equipo que tenga, no sé, 3.500 CFMs para poder movilizar ese aire adecuadamente. No es que el entrenamiento te diga, requiere usted ventilación, y voy y compro un ventilador. La pregunta es, ¿qué ventilador compro? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos pies cúbicos por minuto debe movilizar? Esas son las preguntas fundamentales que se hace en un curso especializado de espacios confinados, ¿no? EPPs, los EPPs básicos, para un vigía, que entendemos que es la persona que se encuentra sí en entrada, más nunca ingresa, porque esa persona se va a encargar justamente de hacer la conexión entre la parte externa y la parte interna. Ustedes lo tienen ahí visualizado. Estos pueden variar, sí, de acuerdo al tipo de espacio confinado. Si un espacio confinado que ofrezca una atmósfera realmente altamente tóxica, entonces requiere que la persona esté equipada con otro nivel de protección. Esto de acá es por un tema intermedio, ¿no? Donde el equipo básico ofrece protección general. Hablamos de casco, lentes, botas, guantes, mascarilla de protección respiratoria.
pero chaleco específico, radiocomunicación, pero en un espacio confinado especial tenemos que tener equipos de protección personal especializados. Sumado a esto, de acuerdo al trabajo a realizar, tenemos frente a estas atmósferas que puedan ser, que tengan un ambiente contaminado, ¿no? Tenemos sistemas que brindan aire a estos trabajadores. Puede ver usted aire de planta a través de unas líneas, ¿no? O una bomba portátil de aire, que ofrezca justamente líneas que permitan que las personas puedan trabajar con un flujo continuo durante mucho más tiempo. Si uno optara por utilizar un equipo de aire autocontenido, recuerde usted que la relación de presión es aproximadamente 2.216 psi, o otros cilindros que tienen aproximadamente 4.500 psi internamente, que ofrecen un trabajo promedio, de acuerdo al flujo, al aire consumido de la persona, de aproximadamente 30 minutos o de una hora, de acuerdo al flujo, a la configuración de la persona, al entrenamiento, etcétera, eh, limitaría mucho el trabajo. Entonces, estas líneas de aire que se muestran en la figura les permiten al trabajador tener más tiempo de operación dentro del espacio confinado, ¿no? Asegurándose que tiene un flujo constante de aire y que asegura su permanencia en condiciones especiales, ¿no? Ahora tenemos otros sistemas. Todos aquellos sistemas trabajan con el aire de grado A, perdón, grado D. El grado D es un grado específico para poder trabajar con estos equipos de aire autocontenido. Estos equipos lo que van a dar es aportar aire, pero con sistemas de cascada o sistemas de filtración de aire en grado D, ¿no? Cuenta con una compresora de aire o con cilindros de cascada, como mencionaba hace un momento, ¿no? Esta es una ficha de clasificación de peligros. Esta es una ficha diseñada por nosotros para poder poner el resumen de lo que tiene un espacio confinado, ¿no? Entonces, estos elementos que se colocan acá es como un resumen justamente para que uno, cuando ingresa a un espacio confinado, clasificado y determinado, pueda saber qué hacer, qué utilizar, qué equipo de rescate debo tener, qué línea de emergencia debo tener a la mano, cuáles son los principales riesgos que pueden encontrar en esta ficha. Complementariamente, estos riesgos se asocian a un plano, a un mapa que dentro del espacio confinado me ofrece todas las facilidades o todos los riesgos o todas las condiciones inseguras que pueden encontrar dentro del espacio confinado. Rápidamente veamos medidas y equipos de seguridad para trabajos confinados. Estos son algunos de los equipos que puedo utilizar dentro de un espacio confinado. Vean ustedes, por ejemplo, tenemos sistemas de retención de anticaídas, trípode, un sistema de recuperador, señalización exterior y protección perimetral, equipos de comunicación de preferencia que sean intrínsecamente seguros, la radiocomunicación, un detector de gases para controlar atmósferas en la parte interna. Este detector de gases, como dijimos, tener una tecnología acorde con el peligro específico del área del espacio confinado. Equipo de protección respiratoria, que puede ser una línea, un equipo de contenido, y medios de ventilación o extracción de acuerdo al espacio o a la maniobra planteada que se haya ofrecido en este trabajo. Ya para finalizar, consideraciones médicas, es importante que las personas que van a ingresar a espacios confinados cuenten con algún tipo de examen específico. Estos son generales, sin embargo, de acuerdo al espacio confinado o a las configuraciones de espacio, se pueden requerir otras condiciones. Por ejemplo, ¿no? Debe haber un examen oftalmológico, historial ocupacional, audiometría, electrocardiograma. Recuerda que hay esfuerzo físico dentro del lugar, espirometría, esa capacidad eh, para poder captar el aire, el ambiente o del equipo de protección personal, radiografía de tórax, examen de laboratorio, psicológicos, para descartar ansiedad, depresión, fobias, y de esfuerzo para mayores de 40 años y o factores de riesgo. Entonces, algunos ítems están propuestos. Evidentemente, el estudio de los exámenes médicos ocupacionales por puesto de trabajo afinaría un poco más este requerimiento, ¿no? O extendería, pues, a algunos puntos que sean considerados importantes para esta área.
Todo trabajador que vaya a realizar trabajos en espacios confinados deberá incluir el examen médico ocupacional, ¿no? El llamado EMO, ¿no? La evaluación de aptitud para este tipo de trabajos, espacios confinados, donde claramente se identifique que su condición es de apto. No solamente es contar con el examen, tiene que estar apto para este examen. Entonces, de aquí se determinará qué personas son aptas para poder trabajar. Recuerde usted que no solamente un curso lo hace apto para ingreso, sino también la condición física y de salud y psicológica, dentro de la parte de salud, que, que le permite a usted poder tener acceso a este espacio confinado. Recuerde usted que puede ser un trabajo de 1 hora o de muchas más horas, y esto podría generar algún tipo de problema por las condiciones en las cuales se encuentra uno. Eso es todo por el momento. Hemos analizado todos los parámetros justamente para el ingreso a estos espacios confinados. Nos vemos en una próxima presentación. Muchas gracias.